voy a leer así como está acá y que el doctor Robert Núñez posteó en un Twitter. Dice, un ceboí de 40 centímetros puede vivir en tu intestino delgado. El paciente, Mitaí de 1 año 5 meses, que fue intervenido. ¿Me pueden poner de vuelta en cámara, director? 40 centímetros es algo así más o menos. 30 es ahí, 40 por ahí. 40 centímetros. Bueno, lo dejamos todo a cargo del compañero Mateo Ladino, que fue junto al doctor para que nos cuente cómo fue que este chico requería una intervención quirúrgica, por qué se fue al doctor y qué nos puede decir los médicos de esto que hallaron en su intestino. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola don Dante, un saludo especial a toda la amable audiencia. Este niño tiene 1 año 5 meses de edad, es oriundo de la ciudad de Capiatá y llegó hasta el hospital de Acostañó en compañía de sus familiares tras aparentemente presentar síntomas de un cuadro respiratorio. Llega al hospital y los médicos les llaman la atención un dolor de panza que tenía bastante fuerte y que le provocaba también otro tipo de síntomas. A consecuencia de esto obviamente se le hizo exámenes y también una operación al encontrar el hallazgo, principalmente en el interior del intestino delgado, es donde se encuentra la sorpresa. Había una lombriz, un parásito de aproximadamente 40 centímetros de largo. Y estamos en compañía del doctor Robert Núñez, él es especialista en el área y que también tiene otros detalles con relación a este tipo de eventos, teniendo en cuenta que aparentemente esto ya incluso sería algo común en la población paraguaya, doctor. Nos decías hasta incluso un 50% sufre de algún tipo de parasitosis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema de la parasitosis, según estudios que se han hecho en toda la región y específicamente en Paraguay, en escolares se ha visto una prevalencia casi del 50%, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar que desde el momento que un niño, niña, empieza a explorar, empieza a jugar, a gatear, ya está tocando el suelo, ya está tocando otras cosas que lleva la boca generalmente y ahí ocurre la ingestión de los quistes y los huevos ya de los parásitos, que lo que hacen es ahí empezar ya la colonización después por el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces generalmente en forma particular yo por lo menos ya empiezo el tratamiento antiparasitario a partir de los 1 año de edad, ya previendo un probable cuadro de parasitosis, ¿verdad? Justamente porque la gran mayoría del cuadro de parasitosis son asintomáticos, no dan complicaciones, a veces una que otra sintomatología, pero cuando se ven síntomas es porque ya hay más parásitos en el cuerpo y de hecho frecuentemente los que trabajamos a nivel de salud pública y hacemos diversos tipos de actividades, damos los antiparasitarios a los chicos y además se hacen campañas grandes de desparasitación anualmente también. En este caso se trataría de un niño de apenas 1 año y algunos meses, ¿no? Claro, yo tengo referencias de un chico de una zona urbana, ¿verdad? De Central, ¿verdad? Que aparentemente venía arrastrando ya un cuadro de expulsión de parásitos, ¿verdad? Y yo no sé si eso los familiares lo trataron, ¿verdad? Tenía ese antecedente y se habrá complicado, por eso los parásitos, en este caso el ascaris, hace una bola, como si fuera esa bola de tejer lana muchas veces, se hace un ovillo y eso obstruye el intestino. Esa obstrucción del intestino produce un abdomen agudo quirúrgico, inflama el intestino y eso puede producir primero, luego, antes que nada, una inflamación del intestino y segundo, una perforación del intestino que puede desembocar en una sepsis, como en el caso del chico, de origen abdominal por perforación intestinal. Su caso era grave entonces. Y es grave por la sepsis y por la peritonitis. Los parásitos fueron la causa, ¿por qué? Porque se constituyó en un ovillo que taponó el intestino y produjo eso. Las fotos son muy impactantes, doctor, las que al menos pudimos acceder gracias al hilo de Twitter que habías hecho. Tenía 40 centímetros de esta lombriz. Ahora, ¿esta longitud es normal? ¿Esto ya sería ya en casos muy particulares? ¿Cómo se da eso? Te voy a comentar. Tenemos diferentes tipos de gusanos, vamos a decirle así. El caso de los ascaris, el conocido ceboiputá, ¿verdad? Tenemos diferentes longitudes. Se comenta que hasta 40 centímetros puede tener, pero
El problema es que si tenía una nomás, no había problema. Ahora, el hecho de cantidad que forme un compacto de parásitos, eso es lo que es mucho más peligroso, ¿verdad? No de uno que tenga 40, ¿verdad? Después está el tema de los oxyurus, que es el cebollí tatí, que también son como gusanitos cortos, que también pueden juntarse y producir este tipo de obstrucciones, ¿verdad? Y después tenemos la solitaria. La solitaria, si alguno se acuerda o ha ido a la clase de ciencias, ¿verdad? Y se ha visto que en conservado en formol puede ser mucho más larga, pero es una sola, y eso habita el intestino por mucho tiempo. En el caso de los ácaris, suelen permanecer hasta casi 2 años produciendo una microhemorragia que da una anemia leve en el chico y muchas veces le impide un crecimiento normal. Inclusive a la escuela y las actividades físicas no pueden hacer normalmente porque tiene una anemia constante. Por último, doctor, ¿qué recomendaciones les podría dar a la gente, especialmente a los padres de familia que podrían también presentar en sus chicos este tipo de situaciones? Bueno, primero que nada, siempre es importante tomar agua potable o hervida, o por lo menos un agua mineral en buenas condiciones. Pues vimos también por ahí que hay botellones de agua con ciertas cosas adentro, ¿verdad? Y lavado frecuente de frutas y verduras si van a ser consumidas frescas, lavado después de irse al baño, porque la transmisión es fecal oral, ¿verdad? Lavado para manipular todos los elementos, mantener limpias las uñas de las criaturas, lavar frecuentemente eso y consultar siempre al pediatra, y si el pediatra no le está diciendo, decirle cuándo se puede hacer su desparasitación, que es muy importante en nuestro país por lo menos. Doctor, no sé si tienen alguna consulta para el doctor Núñez con relación a este tema, compañeros, pero realmente llama mucho la atención la forma en que se da. 50% de la población aproximadamente sufre de algún tipo de parasitosis. Mateo, si nos está escuchando el doctor, te voy a agradecer porque nos parece muy interesante abordar ese tema, sobre todo con el porcentaje que acaba de comentar el doctor. Al tiempo de saludarlo, doctor, le quería preguntar, el chico hacemos foco en este pequeño, él solía consultar, él, no sé, tiene todas las vacunas, porque uno dice, ¿cómo no se percataron antes de que tenía semejante cantidad de parásitos? ¿Qué saben sobre su historial médico de este pequeño, doctor? La verdad que sobre el pequeño yo me enteré a través de una colega que me comentó que ya le indignaba estos casos que se veían. Por supuesto no siempre, pero había casos como estos y nunca tomaba nadie una forma de enseñarle a los padres. Yo particularmente no sabría decirte cómo estaba en el tema de sus vacunas. Me imagino que si no le prestaba atención a la expulsión de parásitos, creo que menos seguro tenía las vacunas, ¿verdad? O sea, tenemos que evaluar bien ahí el tema de cuidado de los pequeños, del familiar, ya sea mamá o papá, hasta qué grado, porque aparentemente había una expulsión frecuente de parásitos. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente que está expulsando parásitos, lo primero que voy a hacer es darle un antiparasitario y así voy a eliminar la gran cantidad de parásitos que tiene y no se va a dar esa posibilidad de formar un ovillo y menos obstruir el intestino. Lo otro, doctor, ¿cómo se combate, sobre todo en las criaturas, este tipo de parásitos? Entiendo que hay en todo el esquema de hospitales públicos la medicación correspondiente para este tipo de parásitos. Claro, y nosotros tenemos que ubicarnos estacionalmente nomás y considerar que la parasitorisis es algo frecuente y común. Nosotros tenemos que saber que realmente, según estudios que se han hecho y en escolares, se ha sacado una prevalencia del 47%, por eso yo dije aproximadamente 50% de la existencia de varios tipos de parásitos, ¿verdad? Y en ese sentido, llamar la atención siempre a los colegas también que cuando evalúen a un chico, que la desparasitación sea regular,
así como la está haciendo el Ministerio de Salud, incluso con una alianza con el Ministerio de Educación, se ha hecho campaña de parasitación anualmente en los colegios. Así, obligatoriamente están haciendo su tratamiento antiparasitario, pero eso se tiene que repetir posteriormente por la evaluación pediátrica que va a hacerse seguramente cada chico a través de su pediatra respectivo, ¿verdad? Doc, y no sé, digo, porque puede existir que la excusa que no tiene tiempo, que un montón de cosas. La medicación casera, tipo remedio yuyo, ¿se puede aplicar para estas cosas? Te estoy hablando de muchos años atrás, cuando te hablaban de cosas como el canaré y cosas por el estilo. No sé si eso sirve o no, doctor. Yo, la verdad que particularmente yo escuché siempre, ¿verdad? ¿Cómo le diría? Cada planta tiene su efecto, tiene realmente, los medicamentos se hacen a partir de principio activa de plantas, ¿verdad? Y en este sentido, son medicamentos que funcionaban seguramente por el efecto que podía tener sobre el parásito, que es lo que muchas veces lo que hace es debilitarle o inmovilizarle al parásito, entonces cae con el peristaltismo que hace el movimiento que hace el intestino, ¿verdad? Pero la verdad que hace rato luego que no veo KGN por ahí, no sé si ustedes ven, ¿verdad? Hace rato ya no veo, parece que se exportó todo también con el KGN, ¿verdad? Entonces, es más fácil muchas veces ir a consultar y que le den un albendazol o otro tipo de antiparasitarios. Lo que solemos ver es la planta ese verde que hay mucho hacia el interior sobre todo, pero eso es otro tema, doctor. No quiero perder el hilo. Ese porcentaje que le comentaba al compañero Mateo, ese que más o menos la mitad de la población de criaturas prácticamente padecen. Te pregunto esto porque, y me voy a lo otro. Una criatura puede ser mortal si no se trata este tipo de parasitosis, doctor. La verdad que las consecuencias en este caso lo que serían complicadas, ¿verdad? O sea, de hecho no da síntomas, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos que aceptar que la parasitosis es una constante en la población, más en escolares, ¿verdad? Y también, ¿por qué no en pequeños? Porque todo lo que meten en la boca no va a tener 100% limpia las manos constantemente, ¿entendés? Entonces, de hecho, es imposible someterla a una criatura y decir que no va a tener porque está en constante contacto. Ellos desarrollan sus capacidades a través de la boca porque utilizan la boca para conocer su entorno, ¿verdad? Entonces, el método más eficaz es darle antiparasitarios y convengamos que la parasitosis como tal no es mortal, pero las consecuencias como son en este caso, ¿verdad? De la obstrucción intestinal, sí. Ahora, está el otro tema que si ustedes escuchan en la jerga popular, ¿por qué no triunfa el jugador paraguayo? De repente le dicen, porque no se desparasitó nunca. Y realmente es una realidad que se sabe que esas micro hemorragias que se van produciendo, causa también una anemia, una falta en el desarrollo físico y también en el desarrollo intelectual, porque en la escuela o se duermen todo de balde o no captan, ¿verdad? Ahora de repente mejoró todo lo que es el desayuno en la escuela y todo eso. Y también ya hay una desparasitación en la escuela, pero hay que tener una constante y preguntar, como muchas mamás siempre hacen, ¿le vas a desparasitar, doctor? Y ese es muy bueno también porque la gente tiene que aprender a desparasitarle a sus chicos. Una preguntita quería aprovechar, don Dante, también para preguntarle al doctor. Doctor, viste que hablabas de que no hay síntomas específicos, ¿verdad? Pero sí sabemos, y es algo común, creo que habremos visto muchos niños pequeños en donde vemos que la zona abdominal como que se infla, se queda hinchada, ¿verdad? Eso no sé si sería un síntoma, pero es una manera de visualizar. Una vez que uno crea o que tenga la edad o que esté en contacto con muchos niños y uno diga, bueno, estoy con un menor, tengo que desparasitarle, lo primero que tengo que ir es hacer un análisis y ahí el doctor me va a decir si tiene que ser análisis de sangre, de las heces, si tiene que ser una ecografía abdominal o lo que fuere, o qué es lo primero que uno tiene que hacer y cada cuánto, para que uno ahora reciba esta información y sepamos cómo combatirlo. Sí.
Mira, yo particularmente soy muy seguidor de la semiología como la base de la medicina. Nosotros aprendimos que los síntomas para nosotros es lo importante, el resto son medios auxiliares de diagnóstico. Ahora, sí nosotros tenemos que considerar, y yo particularmente hago mío lo que estoy diciendo, que la parasitosis existe y es una constante de nuestras criaturas, y sí o sí yo procedo a desparasitarle, ¿verdad? No le pido muchas veces el análisis porque eso llega un momento que puede no captar que está teniendo los huevos o los quistes en las heces, porque se hace generalmente de 3 días. No se hace de la sangre, no se hace una ecografía, sí se hace un análisis seriado de 3 días, porque se ve de 3 días tomas diferentes para ver si en uno de esos no aparece el huevo o el quiste, ¿verdad? Entonces muchas veces no es 100% seguro que te dé, pero igual hay que desparasitar, sin el análisis hay que hacerlo igual. O sea, una vez al año los padres, los que tengan chicos menores, los tíos, las abuelas, que estén encargados de los pequeños, de los niños, una vez al año tenemos que desparasitar a los pequeños, a modo ya preventivo incluso. Mejor sería eso, mejor. Ok, perfecto. Mejor sería, es como una prevención y un tratamiento, porque tenemos que considerar que la existencia de la parasitosis es una constante, más cuando las condiciones higiénicas en nuestro país muchas veces no son de lo mejor, ¿verdad? Sí. Entonces hay que considerar eso. Contar como si fuera que tu hijo ya lo tiene, vos tenés que pensar de esa manera, entonces ya le vas limpiando, ya le vas previniendo, y la verdad que uno hay veces que no puede controlar todo, de repente uno le deja a un niño en la guardería, no sabe cómo están los otros niños, el contacto ahí, así que realmente muy productivo. Gracias, doctor Don Dante, no sé si... No, una última, si podemos, doctor. Sí. Estamos hablando de todos los chicos, ¿y los adultos qué tal? Claro. Los adultos también tenemos que considerar que estamos parasitados, pero no llegamos a ese punto. A veces la pancita grande ya es por otra cosa, ¿verdad? Por abuso de ciertas comidas y sustancias, ¿verdad? Entonces, generalmente no solemos tener mucha sintomatología. Los adultos a veces podemos tener dolores abdominales y a veces le culpamos eso a una gastritis, a cualquier otra enfermedad, y muchas veces es una parasitosis también. De hecho, yo les comento que la gastritis está relacionado a un tipo de bacteria, de microorganismo que se instala en el estómago, y el tratamiento siempre es también de dar un antibiótico y un antiparasitario, ¿verdad? O sea, de hecho, nosotros tenemos que considerar también la parasitosis como algo extendido a cualquier edad, solamente que los adultos ya no tienen una manifestación tan llamativa, y en los niños sí, en los niños muchas veces está irritable, dolor de abdomen, hace el ruido con los dientes para dormir, el chirrido del diente, ¿verdad? Es mucho más llamativo, y es más, en el niño nosotros tenemos que prever su crecimiento y desarrollo, y si nosotros tenemos una anemia leve, un crecimiento no tan óptimo, tenemos que considerar siempre la desparasitación como una opción interesante para un buen crecimiento y desarrollo de ese niño. Totalmente.